Muy buenas tardes, compañeros del curso Migración y Derechos Humanos del programa de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente esta semana con una nueva clase. Esta es la clase previa a la primer prueba corta. La siguiente semana, el día miércoles, vamos a tener nuestra primer prueba corta, por ende, en el periodo de clases no vamos a recibir un nuevo contenido, sino que ustedes deben ingresar a su sección de Classroom y ahí se les va a compartir el link del examen, ingresan al link y lo realizan. Tampoco tienen que llenar asistencia porque obviamente quienes realicen el examen, pues asistieron a la clase, ¿no? Miren, el examen va a ser sencillo, es una prueba corta en donde de alguna forma pues busco verificar que los primeros temas que hemos desarrollado a ustedes les ha dejado un poquito ahí de análisis, lo han podido comprender mejor. Entonces es una prueba corta, como les digo, para que la realicen en cuestión de minutos. Eso no quiere decir que no vayan a analizar las preguntas, o sea, de verdad, aunque la prueba sea corta, no hay una competencia de tiempo de qué compañero se tarde más o se tarde menos, porque muchas veces me percaté en los cursos anteriores que las realizan a la carrera, como que hubiese algún tipo de competencia y no las leen. Entonces, por más sencillo o fácil que esté elaborado un examen, sí necesita que ustedes lo puedan leer con tiempo, analicen la respuesta para que puedan tener resultados positivos. La prueba corta, reitero, es el próximo miércoles. Van a tener de 6 a 7 y media para hacerla. Si ustedes la empiezan a hacer a las 6 de la tarde, miren, no se van a tardar casi nada en responderla, lo que necesiten para analizarlo y que, o sea, antes de las 6 y media ustedes ya van a estar libres. Entonces ahí les dejo ese dato. De verdad, háganla porque pues representa la mitad de la nota. Quienes no realizan la prueba corta, pues básicamente no van a poder continuar o pueden seguir en las clases porque están inscritos, pero el punteo de la prueba corta es de 50 puntos y el examen final pues vale 50 puntos. Si ustedes no realizan la prueba corta, pues no van a ganar el curso porque el curso se gana con 61, ¿no? Entonces van a quedar ahí restando, aunque saquen 50 puntos en el examen final, cabe resaltar que no van a llegar a 61. Entonces, por favor, realicen la prueba corta para que puedan tener derecho a su diploma, a su certificado que emite la universidad. ¿Qué van a estudiar para el examen? Las tareas. Por eso insisto tanto con las tareas. De verdad, espero que las hayan podido realizar conforme a las clases y se incluye la tarea de esta última clase. Entonces, son todas las tareas anteriores y la de esta clase. O sea, todo el contenido que hemos visto, ustedes estudian directamente las tareas. Si estudian las tareas, no tienen por qué preocuparse. Yo por eso les he dejado las tareas. Es algo voluntario, no se las tengo que calificar, pero es como mi apoyo para que ustedes puedan prepararse de una manera más sencilla en sus pruebas cortas y en su respectivo examen final. Entonces ahí coloquen en el calendario, próximo miércoles, prueba corta, estudiar todas las tareas, no olvidar hacer mi prueba corta, porque si no, pues no voy a poder llegar a la nota mínima para tener derecho a mi respectivo diploma. Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase de esta semana. La clase es sobre la trata de personas y su relación con la migración. El curso que di el semestre pasado fue sobre trata de personas y parte del contenido que vamos a ver hoy, pues lo compartí en su momento, tomé como lo más relevante del curso para compartírselos, para que conocieran un poco de esta figura, pero también agregué otra información ya un poco más directa con la con la migración, perdón. Uno de los puntos que vamos a ver durante la clase es la diferencia entre trata de personas y tráfico ilegal de migrantes, que muchas veces solemos pensar que es lo mismo o que son como sinónimos, pero no es así. Entonces, eso lo vamos a desarrollar hoy. Entonces, bueno, voy a apagar mi cámara para que pueda
Dicen que así se tiene mejor señal, espero, y así pueden escucharme bien. Vamos a iniciar. Trata de personas y su relación con la migración. Por cierto, este es el tema de la clase de hoy, porque en su asistencia van a tener que colocar el nombre de la clase o el tema de la clase es trata de personas y su relación con la migración. Recuerden que el link de asistencia es el mismo para todas las clases. Yo igual se los voy a compartir en unos minutos en las secciones para quienes no lo tienen guardado. Tienen hasta las 7:30 de la noche para poderla registrar. Bueno, vamos a empezar con los antecedentes de la trata de personas. Los antecedentes para mí siempre juegan un rol esencial porque nos permiten recordar cómo surge esta figura y por qué en la actualidad representa ese nivel de importancia, ¿no? Los antecedentes son fundamentales para comprender, para poder crear un análisis un poco más objetivo. A veces no entendemos, bueno, ¿por qué actualmente pasa esto? ¿Por qué ahora tenemos este problema? La historia nos va desarrollando cómo este problema fue tomando una mayor relevancia o cómo fue surgiendo. Para eso se estudian los antecedentes. Entonces tenemos que durante el periodo que abarca los siglos 16 al 18, al 19, perdón, predominó la trata de esclavos procedentes de África. Fueron trasladados a diferentes partes del mundo en barco, cruzando el océano Atlántico. Las mujeres africanas e indígenas eran sujetas de tráfico con propósito de servir como objeto sexual, mano de obra gratuita en el trabajo y para la reproducción de esclavos, lo que implicaba la generación de más mano de obra. Mientras en la región de América Latina, tanto el tráfico de mujeres y la prostitución encuentran sus orígenes en la época de la conquista. Los españoles, respaldados por una ley de guerra, tomaban o entregaban el botín de mujeres al vencedor, dando origen al comercio sexual y creando con esto establecimientos para su ejercicio. O sea, si podemos verlo acá, la trata de personas pues tiene sus orígenes desde hace muchísimos años y se relacionó o surgió directamente con el tema de la esclavitud en general y para las mujeres con el tema de la prostitución, o sea, con un fin sexual, que sigue siendo una de las causas en la actualidad, pero esto también fue una de las causas por las que surgió. Esto no quiere decir, y hay que resaltar, que actualmente los hombres no sean víctimas de trata de personas, claro que sí, y también hay factores donde se ha determinado que los hombres que pueden ser víctimas de trata de personas también pueden ser bajo la finalidad de ser objetos sexuales. No es tan común, pero eso no quiere decir que no exista. Obviamente hay mayor porcentaje de mujeres que son víctimas de trata de personas bajo esta causa, pero esto no quiere decir que no exista un porcentaje de hombres que lo enfrenten. Antecedentes de la trata de personas como trata de blancas. El término trata de blancas se sitúa a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Grandes flujos de personas que salían de sus países, particularmente en Europa del Este. En estos grupos se encontraban mujeres que eran traficadas para ser incorporadas de manera forzada en el comercio sexual. Por esa misma época en Estados Unidos se retomó el concepto de trata de blancas, esto bajo un contexto moralista donde se señalaba la existencia de redes de individuos que incorporaban a personas en el mercado de comercio sexual para prostituirlas. El surgimiento contemporáneo del debate de la explotación sexual y la trata de personas tuvo lugar a finales del siglo XIX, cuando Josephine Butler equiparó la explotación sexual con la esclavitud. Para 1904 se firmó en París el primer convenio en ese ámbito. Era el acuerdo para asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal denominado trata de blancas. A este le surgieron otros convenios y protocolos. Los convenios y protocolos internacionales formados después de la Segunda Guerra Mundial ya no mencionaban trata de blancas, se enfocaban en trata de mujeres.
Para el 2 de diciembre de 1949 se firmó el Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Trata de personas, definición. Bueno, ya vimos cómo surgió, cuáles fueron las principales causas que originaron esta figura, pero ¿qué significa trata de personas? En la actualidad, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, conocido como Protocolo de Palermo, el cual contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Esta definición que encontramos en la Convención, en el Protocolo de Palermo, nos da también los fines que puede llevar la trata de personas y nos deja claro que no solamente se puede considerar trata de personas cuando lleva la explotación sexual como finalidad, también pueden ser trabajos o servicios forzados, esclavitud, o las prácticas que sean similares a ello, la parte de la servidumbre o la extracción de órganos. O sea, cuando hablamos de trata de personas, no lo podemos vincular únicamente a la explotación sexual. Por eso, la relación de la trata de personas y la migración es muy arraigada. Una de las causas que muchas veces, la principal causa que motiva a los migrantes a salir de su país es la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Pero pasa que llegan personas con malas intenciones y les venden una oportunidad laboral en otro país, creándoles falsas ilusiones, diciéndoles que van a tener un salario extenso, que van a trabajar eh, pocas horas, que les van a dar vivienda, que les van a dar ayuda económica cuando lleguen. Estas personas incluso para poderse ir a este país les pagan a estos farsantes dinero para que puedan cubrirle los gastos, el pasaje, se los llevan, pero cuando llegan al nuevo país, la situación es completamente distinta. O les dan lugar para donde vivir en condiciones precarias, o ni siquiera les dan donde vivir, el salario no es lo que les habían indicado, deben de trabajar más horas. También les sucede que les quitan su pasaporte o su visa para que no puedan salir del país, los amenazan con hacerles daño a la familia. Y vamos a ver esto un poco más desarrollado durante la clase, pero cuando hablamos realmente de la migración y la trata de personas, no es tomar a los migrantes y engañarlos para únicamente tomarlos como objetos sexuales. Puede llevar otra finalidad. Puede haber un engaño, una manipulación para que sirvan como mano de obra barata. Y ya les voy a contar más adelante experiencias que he leído en grupos que estoy de latinos que están viviendo en Europa. Bueno, ¿cuáles son los elementos de la trata de personas? Primero tenemos la acción, los medios y los fines. Estos son los elementos generales, acción, medios y fines. Pero también han surgido otros elementos como la ausencia de consentimiento y presencia real o amenaza creíble de. Son también elementos, pero estos son como los generales. ¿Qué es la acción? La acción en la trata de personas consiste en el transporte o traslado, acogida o recepción de personas. O sea, es el movimiento básicamente que lleva al sujeto a ser víctima de la trata de personas. El transporte por el que va a llegar al lugar, cómo lo van a trasladar, a dónde lo van a colocar para que viva, cómo van a recibir a las personas. O sea, es el movimiento
que desenvuelve o que es parte de la trata de personas. Luego tenemos los medios, incorporación del uso de los siguientes mecanismos como estrategias de captación y sometimiento. Engaño total o parcial, como les digo, les prometen cosas que no son reales, los manipulan y la gente muchas veces cree en estas ofertas que les brinda porque no tienen oportunidades en su trabajo, porque desconocen la problemática de la trata de personas y porque se dejan llevar por la buena voluntad. Incluso a veces ni siquiera hay un engaño, puede haber directamente una amenaza. Puede también los medios ser el uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto o fraude, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Van a haber casos donde van a haber engaños, manipulaciones, pero van a haber otros casos donde se puede dar la trata de personas, donde se usa directamente la fuerza, la amenaza, un abuso de poder. O sea, los escenarios siempre pueden variar, va a depender de cada caso. Y el fin, ¿cuáles son los fines? Reconocimiento sin ser taxativos como los principales fines del delito, pues son los siguientes: la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, extracción ilegal de órganos. Si se dan cuenta, estos elementos de los que desarrollamos acá se encuentran plasmados directamente en la definición que se encuentra en el protocolo de Palermo. O sea, solamente es desglosar las definiciones. Eso nos puede servir muchas veces para identificar mejor una figura, buscar una definición completa, porque en estas definiciones completas podemos encontrar elementos que nos van a ayudar de alguna manera a entender mejor la figura que estamos estudiando. ¿Y cuáles son otros elementos de la trata de personas? Tenemos la ausencia de consentimiento. Este puede ser también otro elemento. Aquí es el nacimiento en condiciones de esclavitud o descenso a la esclavitud o trabajo servil, rapto o secuestro físico, venta de una persona a otra, confinamiento en el lugar de trabajo o en detención privada, coacción psicológica, retención o no de pago de salarios, retención de documentos de identidad u otros efectos personales de valor. Esta ausencia de consentimiento puede darse al principio, cuando se está engañando, cuando se va a adquirir a la víctima, cuando se utiliza la fuerza, cuando hay amenaza, hay una ausencia de consentimiento. O puede ser que al principio, cuando se está iniciando el delito de trata de personas, sí haya consentimiento porque hubo una manipulación, un engaño. O sea, no se le debería ni siquiera llamar consentimiento, pero la persona ha sido engañada, ha sido manipulada para que acceda a irse con estos sujetos, pero durante el traslado esta persona se empieza a recibir amenazas, le quitan sus documentos de identificación, los encierran, los lastiman, les empiezan a retener su salario. Cuando es en el tema de migración, van a haber casos donde les ofrecen viviendas, ¿no? Ustedes van a llegar a este nuevo país, les vamos a dar viviendas para que puedan estar tranquilos. Llegan, empiezan a trabajar, pero les empiezan a descontar grandes porcentajes de su salario por el pago de una vivienda que muchas veces es hasta inhumano donde están viviendo. Entonces, la ausencia de consentimiento puede ser al inicio o puede ser al final. Aunque a mi criterio, cuando hay un engaño o una manipulación, no se debería considerar un consentimiento como tal, porque el consentimiento surge directamente cuando tú conoces las verdaderas intenciones. Es ahí cuando se podría hablar de la existencia de un consentimiento, pero mientras te están manipulando no existe un consentimiento porque te están mintiendo, te están engañando, te están básicamente vendiendo un escenario inexistente. Y otro elemento que también se puede presentar es la presencia real o amenaza creíble de violencia física contra el trabajador o trabajadora, su familia o personas cercanas a él o ella. Violencia sexual contra el trabajador o trabajadora, contra su familia o contra personas cercanas a él o a ella. Encarcelamiento u otros tipos de confinamiento físico. Denuncia de la condición de irregularidad ante las autoridades migratorias y la policía y amenazas de deportación. Despido del puesto de trabajo, exclusión de empleos futuros,
exclusión de la vida comunitaria social. Esta presencia real o amenaza creíble de que es uno de los elementos que se puede presentar en la trata de personas, se relaciona muy de la mano con la migración. Cuando los migrantes son llevados para trabajar en otros países, pero como ya les había dicho, los empiezan a tratar mal, los lastiman, los amenazan de que les van a hacer daño a ellos o a sus familiares, incluso pueden generar violencia sexual, los mantienen encerrados en los lugares donde les brindan para vivir, les quitan sus documentos de identificación, les empiezan a amenazar con llamar a la policía para que los deporten, los amenazan incluso con no poderse superar, no poder seguir creciendo en el trabajo. Si tú no haces lo que nosotros te decimos, bajo las condiciones que nosotros te decimos, nunca vas a subir del puesto que tienes. Siempre vas a ganar esa miseria, no vas a poder ganar más. Entonces, de alguna manera, la necesidad, el miedo, los obliga a quedarse allí. Las víctimas de trata de personas son realmente eso, víctimas. No se puede justificar el hecho. Hay muchas personas, y lo leo muy a menudo, que dicen, no, es que tienen la oportunidad de irse porque no hablan. Más que todo cuando no se relaciona el tema de la explotación sexual, sino al ámbito laboral, que dicen, bueno, pero ¿por qué no hablan? Si los dejan a veces salir a la calle, eso no se debería considerar así. Hay una amenaza, no sabemos el trasfondo de las situaciones. Existen escenarios que de verdad obligan a las personas a mantenerse en esa situación, amenazas de hacerles daño a sus hijos, a sus padres, a su familia en general, a ellos mismos. No sabemos la situación que está enfrentando cada sujeto. Por eso es importante ser empático, tener empatía cuando hablamos de víctimas, no solo de víctimas de trata de personas, víctimas de cualquier ámbito. La empatía es importante. No seamos nosotros también quienes vayamos con nuestros prejuicios, nuestras ideas, a crear más daño en la víctima del que éste ya ha recibido. Bueno, causas de la trata de personas. ¿Cuáles son las principales causas? Van a haber causas generales y causas específicas. Las causas generales, la existencia de redes de crimen organizado, la impunidad sistemática, la existencia de una demanda mundial de trabajo, servicios baratos, incluido el de explotación sexual, la inadecuada respuesta social e institucional, la estructura de poder que jerarquiza, discrimina y vulnera a las personas en razón de su sexo, edad, orientación sexual, nacionalidad y origen étnico. ¿Y cuáles son los específicos? La globalización, la crisis económica y la apertura comercial. Estas crean un desbalance en oferta y demanda de mano de obra. Los desbalances demográficos. En algunas regiones del mundo se da un excesivo crecimiento de la población y de la mano de obra, mientras en otros ese crecimiento es bastante menor. La pobreza y las altas tasas de desempleo y de empleo de mala calidad. Obviamente, si estás en un país donde hay pobreza, donde no tienes oportunidades laborales, donde no hay ofertas laborales, y ves la posibilidad de poder irte a otro país que está en mejores condiciones y te están presentando un escenario ideal donde vas a poder trabajar, la necesidad y a veces el desconocimiento te hace pensar que esa es la solución, pero no sabes que estás cayendo en una red de crimen organizado. Y otra de las causas también que cabe resaltar, la explotación sexual. No va a dejar de existir la trata de personas bajo la finalidad de explotación sexual, sino sigue habiendo quienes consuman. La oferta y demanda aquí juega un rol importante. Si las personas, digo personas porque no solamente son los hombres quienes consumen la parte de la sexualidad dentro de la explotación o dentro de ese ámbito, sino que si las personas no dejan de consumir este tipo de servicios donde se vulneran derechos humanos, donde se explota a las personas que prestan el servicio, no va a dejar de existir la trata de personas. Fases de la trata de personas.
Esta imagen la tomé del medio El Pitazo en la calle, me gustó mucho porque sentí como que estaba muy desglosada, no la hice yo directamente, pero les comparto la imagen completa para que puedan encontrar el medio donde la tomé. Etapas o fases de la trata de personas. Primero, el reclutamiento o captación. Las redes estudian a las potenciales víctimas, sus necesidades y situaciones de vulnerabilidad para dar con la mejor forma de acercamiento. Ahí van a identificar a la víctima. Luego sigue el transporte o traslado. Es la acción que se realiza para desarraigar a la víctima del lugar en el que vive. Luego está la recepción o acogida. Es la instancia de recibimiento de las víctimas en un lugar provisorio o en el destino final de explotación. Y por último, la explotación es la obtención de beneficios financieros, comerciales o de otro tipo a través de la esclavitud, servidumbre, prostitución, entre otros que ya hemos visto. Básicamente esas son las 4 etapas: reclutamiento, captación, transporte o traslado, recepción o acogida y la explotación. Ahora bien, la trata de personas se vincula con la migración, como ya lo hemos visto, la explotación laboral, que a veces va arraigada a la migración, la explotación sexual y la reclusión para la comisión de actos delictivos, porque también hay escenarios donde estos grupos organizados, de crimen organizado, perdón, toman a víctimas de trata de personas y las obligan a cometer actos delictivos bajo amenazas. Por eso les digo, cada caso se estudia de manera independiente porque sus causas, la forma en cómo se desenvuelve es diferente. No se puede generalizar, son situaciones distintas. Ahora bien, solemos creer que el tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas es lo mismo, es sinónimo. Y no, no es lo mismo. El término tráfico ilícito o ilegal de migrantes se refiere a apoyar el traslado ilegal de una frontera, como lo hacen, por ejemplo, los coyotes. Yo quiero migrar a un país, no llevo ninguna oferta laboral, yo quiero irme a este país, busco un coyote, le doy dinero y él me va a ayudar a cruzar la frontera. La diferencia entre tráfico y trata radica en que el tráfico atenta contra las leyes del Estado al que se ingresa irregularmente, mientras que la trata atenta contra los derechos humanos de una persona. Es claro que ambas acciones, tanto el tráfico como la trata, están relacionadas, derivado que el tráfico coloca a las personas en situaciones de vulnerabilidad que pueden desencadenar un proceso de trata de personas. Muchas veces les pagan a estos sujetos para que los ayuden a cruzar la frontera, pero en algún momento del viaje pierden comunicación con los familiares, hay casos donde les roban todo lo que llevan, los entregan a estos grupos de crimen organizado y ni siquiera terminan llegando al país que llevaban como destino, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, la verdad, son situaciones que porque vemos que otros lo hacen, creemos que es súper fácil, pero pueda que no sea así. Entonces, hay que evaluar muy bien las decisiones que tomamos. Yo sé que la necesidad muchas veces obliga a cometer estos actos, pero nuestra integridad y nuestra vida se ponen en riesgo. El tráfico ilegal de migrantes se caracteriza por la facilitación de la entrada ilegal de una persona a otro país, la creación o suministro de un documento de identidad o pasaporte falso, la habilitación por medios ilegales de la estadía permanente de un no nacional o un no residente. Entonces ahí podemos ver claramente cuál es la diferencia entre tráfico y trata, para que ya no los vayamos a utilizar como sinónimos porque son figuras distintas. Se relacionan sí, dado que el tráfico puede ser el origen para que se dé la trata de personas, pero no son sinónimos. Un país puede ser de origen, tránsito y o destino de víctimas de trata. El Estado debe de identificar qué rol se encuentra desenvolviendo dentro de la comisión de estos actos delictivos, aunque un mismo Estado podría jugar más de un rol, un sol, dice, hay veces más de un rol. Una vez identificado su rol, le será más sencillo poder identificar a sus víctimas, derivado que podrá establecer si estas son de origen nacional o internacional, y podrá coordinar investigación y programas de recuperación de víctimas con países aliados.
Entonces, es importante para que un Estado pueda tomar acción contra la trata de personas, determinar si él es un país de origen, de donde surgen las víctimas, o simplemente es de tránsito o es de destino, porque cada país, dependiendo del rol que desenvuelve, toma acciones diferentes. Continuando. Trago. ¿Cómo se debería enfrentar la trata de personas? Es importante diseñar una política de Estado con repercusiones locales, nacionales e internacionales para abordar este delito de una forma integral. La política está basada en las 3 P: prevención de la trata, protección a las víctimas y su asistencia, persecución y enjuiciamiento de los responsables. No olvidemos las 3 P: prevención, protección y persecución. Pero también existe una estrategia integral para combatir la trata, que es el planteamiento de las 3 R, enfocadas en la protección a la víctima. Es el rescate, rehabilitación y reintegración. Entonces, las 3 políticas las maneja un Estado, o es el ideal que debería manejar el Estado: el poder prevenirlo, el darle protección a sus víctimas y el perseguir a los responsables. Ahora bien, dentro de la protección a las víctimas, se puede apoyar a estas personas bajo las 3 R's: el rescate de la víctima, el ayudarle en su rehabilitación y el permitirle reintegrarse de una manera apropiada a la sociedad. Elementos que se debe tomar en cuenta el Estado para aplicar en las víctimas: derecho a la reunificación familiar, el empoderamiento de las víctimas en la formulación, aplicación y evolución de las intervenciones, acceso a la atención médica a largo plazo y a un alojamiento seguro, generación de políticas públicas contra la discriminación, fomento de oportunidades económicas para el acceso a un trabajo digno y acceso a asilo o a permisos de residencia. O sea, a las víctimas hay que ayudarlas en ese proceso. La tarea: van a definir la trata de personas, mencionar los elementos de la trata de personas, solamente mencionarlos. Van a decir, van a establecer o escribir cuáles son las fases de la trata de personas, la diferencia entre tráfico ilegal de migrantes y trata de personas, y mencionar las características del tráfico ilegal de migrantes. Miren, yo les comenté al inicio de la clase o durante la clase que yo estaba en unos grupos de latinos que ven en Europa, y he leído muchos casos de personas que colocan que han tomado ofertas laborales de su país de origen, donde les dicen que venir a Europa van a tener un salario digno, van a poder trabajar en lo que desean, van a ganar no sé cuántos euros al mes, van a trabajar bien poco, les van a dar hospedaje. Son trabajos como ideales. Es importante, si están en cualquier grupo donde aparezcan personas ofreciéndoles trabajo de esta índole, que investiguen las empresas, que investiguen a qué se dedican, si realmente existen las empresas y si pueden comunicarse directamente con la empresa, porque a veces toman a las empresas para decir que van a trabajar en tal lugar, pero ni siquiera son trabajadores de ahí. Entonces es importante, no crean en esas ofertas laborales, esas ofertas mágicas. A veces la necesidad, es cierto, les obliga, pero tienen que tener muchísimo cuidado. Y también, cuando estos reclutadores piden dinero para poderlos ayudar en el trámite, tienden a ser una estafa. Las mayorías de empresas van a colocar vacantes si están buscando empleados desde sus páginas oficiales, no utilizan terceros, y si los utilizan, pues van a ser bastante formales y no les van a pedir dinero para que ustedes puedan viajar. Entonces, tomen en cuenta eso. Se los quería compartir porque me he dado cuenta que muchas personas han sido víctimas, y al venir a Europa les quitan sus pasaportes, los someten a trabajos forzosos, y son situaciones realmente desalentadoras que desmotivan. Su integridad y protección es indispensable. Solo tenemos una vida y hay que cuidarla y protegerla, y no nos expongamos a este tipo de situaciones. Entonces, ahí les dejo la tarea. Les recuerdo que tenemos la próxima semana la prueba corta. Estudien todas las tareas, incluyendo esta, para su prueba corta. Se van a conectar directamente a la sección de Classroom
y ahí se les va a compartir el link del examen. No vamos a tener clases hasta después de Semana Santa. Yo les voy a estar igual escribiendo para que no se olviden del curso. Después de Semana Santa vamos a desarrollar muchos temas bastante buenos con el tema de la migración. Vamos a tener una clase para ver los instrumentos internacionales en materia de migración, también qué leyes hay en Guatemala con el tema de migración y algunas instituciones que se relacionan a la migración. Así que tenemos mucho todavía por desarrollar en el curso y pues gracias por estarse conectando. Feliz tarde, chicos.